Bueno, bienvenidos a este quinto video, el final de la serie de este análisis sísmico de edificaciones con Excel y ETAPS. Primero que todo, recordarles que la aplicación que se distribuye de forma gratuita, su registro está en trámite ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Su distribución es completamente gratuita, queda prohibida su venta, modificación y toma de autoría ante cualquier requisito económico, académico o económico, como sea. No está de más tampoco, pues, tener en cuenta también el aviso de exoneración de responsabilidad. Cada quien es responsable del buen o mal uso que se le dé a la herramienta. Esta no sustituye ningún criterio profesional, ninguna revisión técnica por parte de quien asume su uso. Bueno, entonces comencemos con este quinto video. Bueno, debo aclarar primero que todo que modifiqué esta columna en el eje B3, la modifiqué a circular para mostrar más adelante cómo es el diseño de este tipo de columnas, lo cual tampoco es raro, ¿no? Muchas veces los arquitectos eh, tienden a cambiar la sección de columnas, pues viendo la distribución de espacios, el tema de arquitectura, pues no es raro que nos hagan este tipo de solicitudes de cambiar columnas de sección cuadrada, rectangular, a circulares. Entonces, para que tengan en cuenta ese tema. Bueno, en el video anterior pues indicamos los efectos que iba a tener la estructura, las modificaciones. Y ahí vemos que las vigas en sentido X pues aumentó su altura, las llevamos a 50 centímetros. Las que van en sentido Y, de la misma manera se les aumentó la altura, quedamos con vigas entonces de 30 por 50. Tenemos también que realizar una modificación pues general a las columnas, se les aumentó 5 centímetros. El sentido más corto quedaron entonces de 35. Ahí vemos pues que se definieron vigas de 30 por 50 y columnas de 35 por 50. El tema de las losas también, pues teniendo en cuenta que según nuestro prediseño, estas alturas tanto de vigas como de losas no eran pues las idóneas para el tema de cumplimiento de deflexiones. Entonces aumentamos también la altura de las losas, de la losa entrepiso. La llevamos de 40 a 50. Creo que el prediseño nos dio 55 centímetros. Bueno, le bajamos 5 ahí y con eso esperamos cumplir deflexiones. Se tienen dos tipos de losa, una para lo que es la parte interna de la estructura y otra para los voladizos. Esto con el fin de evitar problemas con los modos de vibración, que no se nos vayan a disparar por estos elementos. Pues no me gusta a mí modelar lo que son vigas de borde. Esa comprobación la hago manualmente. En el modelo pues lo que incluyo es una losa de cascarón delgado. Transmite las fuerzas igual. La idea de utilizar este tipo de losas tipo membrana es que pues la losa no participa en lo que es resistencia sísmica como lo exige la norma, sino que esta la asume 100% los pórticos. Ahí vemos que se está analizando el modelo. Terminamos, quitamos la deformada. Vamos a chequear a ver si efectivamente estamos cumpliendo con esas modificaciones, pero recuerden que tenemos que hacer la corrección
del cortante basal. Ahí en el sentido Y, como era de esperarse, pues estamos bastante justos, ¿no? Con ese valor, casi que estamos ahí sobre el 100, sobre el 1%. No sabemos si con el ajuste, pues vayamos a cumplir con el ajuste del cortante basal. Vamos a hacerlo, entonces vamos a empezar a extraer del modelo rápidamente los datos de masa para el tema de fuerza horizontal equivalente, la participación de masa. Todo esto lo hacemos automáticamente. Seleccionamos los tipos de carga pues, que se requieran según la dirección en análisis. El tema de derivas también, pasémoslo de una vez. Es algo pronto, pero pasémoslo. Ahí tenemos que seleccionar los casos de carga según el sentido del sismo que estamos analizando, ¿no? Para X, para Y. Damos a aceptar y se nos copia automáticamente todos los datos de desplazamiento en los nodos para chequeo de derivas. Volvemos, vemos que pues obviamente la masa de la edificación ha aumentado. Aumentamos los volúmenes de losas, vigas y columnas, pues este tiene que cambiar. Cambia también el cortante basal. Es decir, esta es otra estructura, veámoslo desde ese punto. Es otra estructura, ya es otro ejercicio, mejor dicho. Vemos ahí los periodos de vibración modal. Vamos a calcular el peso. Esto es un chequeo que se hace, comparación de los datos con un chequeo, digámoslo así, manual que hace con sus propias fórmulas la tabla de Excel. Vemos ahí, buscamos la reacción en la base. Tomamos la reacción en la base solamente, obviamente, de carga muerta, porque la sobrecarga permanente, es decir, particiones y eso no lo modificamos. Aumentamos los volúmenes de columnas y de vigas. Hacemos el ajuste aquí aquí debemos hacer el ajuste de las columnas del primer piso, ¿no? Colocamos la sección que es 35 por 50 y 35 por 35, que son las del eje 4. 608 muy similar a lo que nos arrojó con la tabla ahí de fuerza horizontal equivalente. 608 toneladas, 68.000 kilogramos, como quieran mirar. 68.000 kilogramos, estamos bien. Vamos ahora en esa misma tabla de reacción en la base a hallar las fuerzas por sismo en dirección X. Copiamos ese valor para conocer el factor de corrección del cortante dinámico. Ahí vemos en Y, vemos que para X nos está dando un 5% más o menos y para Y es bastante, un 20% de ajuste, que tenemos que ajustar ese cortante. Vamos a hacerlo entonces, vamos a copiar aquí en limpio para que nos quede más fácil. Como la hoja está bloqueada, pues no nos deja copiar de allá directamente. Además está formulado eso. Lo hacemos aquí para poder copiar y tener un registro de los factores de corrección de cortante basal que se emplean. Ahí hago una aproximación con el último decimal de ese factor para que no nos vaya a botar un valor ETAPS bastante ajustado que no nos dé ahí por los decimales. Entonces por eso hago eso. Abrimos el caso de carga de Sisman X, multiplicamos ese factor de escala ahí. La gravedad, mejor dicho, lo que estamos es aumentando ese valor de gravedad, tanto en X como en Y. Copiamos para Y multiplicamos ese factor de escala. Una vez hayamos realizado esto, pues aceptamos ese cambio. Ok. Y corremos nuevamente nuestro modelo. Esperamos a que ETAPS haga su trabajo. Ahí salen algunos errores que lo que estoy trabajando en la nube a veces no alcanza a guardar el modelo y salen esos errores ahí, o esos mensajes ahí, perdón. Analizado el modelo,
Procedemos a quitar la deformada. Vamos entonces a primero en X. Vemos que estamos cumpliendo. Estamos bien sobrados en X, como era de esperanza. Tenemos más ejes de columnas ahí, pues el tema es en Y, ¿no? En Y sí ya no estamos cumpliendo, estamos un 17% por encima casi. Recuerden que es el 1% de la altura del piso, no nos sirve entonces esa modificación, tenemos que hacer otra iteración. Volvemos al modelo, tenemos que desbloquearlo para hacer los cambios. Los cambios que se proponen pues será seguir aumentando las secciones. Ya las columnas pues están bastante ajustadas, vamos a ajustar esas columnas del eje 4. Recuerden que estas en el prediseño nos habían dado de 60, estamos utilizando 50, voy a aumentar esa sección de altura, o sea, voy a dejarla en 55, no voy a tomar los 60, voy a aumentarle sí tal vez a la base 5 centímetros, entonces esa sección nos quedará de 35 por 55 y estas columnas de acá las voy a dejar también de 35 por 50, esto nos va a ayudar con el tema también pues aparte de derivas, también para manejar el tema de columna fuerte, viga débil. Vamos a hacer esas modificaciones entonces, seleccionamos para todos los pisos, seleccionamos las vigas que queremos cambiar. Ahí vemos que todas están de 30 por 50, vamos a modificar las que están en sentido X, perdón, las de sentido Y, que son las más cargadas, vamos a pasarlas a secciones de viga de 35 por 55. Esto pues nos ayuda ya cuando no podemos ampliar por temas de arquitectura lo que es la sección de las columnas, pues procedemos a aumentar la sección de las vigas y esto nos ayuda en el tema de control de derivas. Ahí quedaron ya modificadas. Vigas de 35 por 55, así lo teníamos en el prediseño. Miren que el prediseño nos está la realidad matemática pues del análisis nos está diciendo nuestro prediseño estaba bien. Miren, las secciones propuestas. Ahora vamos a cambiar las columnas, vamos a aumentarlas, vamos a dejarlas de 35, de 50 por 35. Recuerden que manejo según la orientación, no me gusta hacer el giro, cambiar los ejes locales de las columnas, porque posteriormente, como vamos a seguir utilizando Excel para el diseño de columnas, pues necesitamos que coincida lo que está en el modelo con lo que está en nuestras hojas de Excel. Cambiamos 50 por 35, tenemos que verificar en planta que el cambio haya sido correcto, ahí están bien orientadas esas tres columnas del eje 4. Vamos entonces a analizar nuevamente, a correr nuestro modelo, esperamos a que corra. Esto suele tardar a veces un poco de acuerdo a la complejidad de la estructura que estemos analizando. Está corriendo rápidamente y no está teniendo problemas con el análisis. Esperamos. Ahí ya corrió. Va a mostrarnos la deformada, la quitamos. Y vamos a chequear a ver cómo nos fue. Bueno, vamos a ver los casos de carga. Vemos que estos tienen que estar en el valor original, ¿no? Tenemos que hacer esa corrección. Ahí la corrí con el ajuste del anterior cortante. Como lo digo, al modificar tema de masas y de rigidez, pues prácticamente es otra estructura. Debemos analizarla entonces y sacar un nuevo factor, ¿no? Mucha gente lo que hace es que va sumándole a pero como hicimos cambios que afectan la masa en sí de la estructura, pues
yo prefiero calcular nuevamente los nuevos factores y luego hacer el ajuste. Esto parece, pues, mucha gente lo que va haciéndole es sumándole ahí, pero repito, como hicimos cambios que afectan la rigidez y la matriz de masa de la estructura, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Por eso es que nos valemos de Excel para hacer cuantas interacciones de forma rápida pues no sean necesarias. Fíjense que incluso en estructuras de baja complejidad como esta, pues tenemos que hacer varias interacciones. La idea es hacer el mínimo de ellas para agilizar nuestro trabajo. Vamos entonces a limpiar la base de datos, la limpiamos el porcentaje de participación, desplazamientos del centro de masa y el tema de desplazamientos en los nodos. Dejémoslo en 0 y comencemos nuevamente para hallar el nuevo factor de corrección. Y vamos a aceptar, vamos a desplazamientos en el centro de masa, seleccionamos los casos de carga según la dirección, aceptamos y copiamos o extraemos de tab los desplazamientos en el nodo para el tema de derivas. Volvemos entonces a nuestra hoja principal de sismo. Vemos obviamente que ha aumentado, ahora estamos sobre los 625.000 kilogramos. Aumentamos secciones de vigas y de columnas, pues nos tiene que aumentar la masa de la edificación o el peso de la edificación. Ahí hacemos el respectivo ajuste también para ese chequeo, el chequeo de la verificación de la verificación, mejor dicho. Tomamos esa reacción en la base, quitamos esto, seleccionamos los casos de carga, los patrones de carga que necesitamos. Reacciones en la base, abrimos esa tabla y copiamos el tema de lo que es carga muerta de elementos estructurales. Repito, los otros no cambian, este valor no cambia. Este valor no cambia, vemos el ajuste ahí. Hacemos el ajuste, nos da un valor parecido, 624.625, está muy cercano. A veces, pues por diferencias aquí vemos que tenemos que hacer aquí, perdón, un ajuste, dejarla de 40 por 50. Son 11 de 40 por 50, porque recuerden que modificamos las del eje 4. Ahí está bien, la otra la dejamos en 0. 624.000, estamos bien ahí. Vamos a ver cómo... Sí. No, perdón. Aquí no he hecho el aumento la dejamos en 35, esto estaba bien aquí. 624.000, sí estamos bastante cerca y tenemos que cambiar es la fuerza por sismo en X. Abrimos la respectiva tabla, vamos a la tabla de reacciones en la base y copiamos la fuerza. Y esa fuerza que nos está dando ahí en la base para sismo en X. La copiamos, vemos el nuevo factor de ajuste. Vamos a ver cuánto nos da en el sentido Y. Yo creo que se nos va a aumentar porque fíjense que está muchísimo menor ahí. Estamos sobre los 196.000 kilogramos. Efectivamente quedamos en 1,29 ese factor de ajuste. Vamos entonces a hacer la modificación haciendo una pequeña aproximación en el último dígito de este factor para que no se nos vaya a dar pues un valor demasiado ajustado que no nos dé 1 ahí o que nos dé 1. A veces la tabla lo asume por los decimales finales y nos marca error en la memoria. Ya vamos a ver eso. Es un pequeño ajuste que hacemos ahí. Desbloqueamos y vamos a modificar los casos de carga para sismo en X primero. Hacemos el ajuste, multiplicamos ese factor de escala, ahí lo tenemos. Lo hacemos lo propio para el sentido Y, para el sismo en Y. Hacemos la modificación, multiplicamos.
Para mí esta es la forma más acertada. De pronto, eh, pues reitera uno muchas cosas, pero como modificamos lo que es peso de la edificación, su rigidez, ahí la analizó rápidamente, quitamos la deformada, vamos a chequear las derivas máximas por piso. Vemos que en el sentido X estamos cumpliendo, en el Y, que es el que nos da problemas, aún no cumplimos, pero ya estamos bastante cerca. Se está pasando ahí un 4,58% más o menos. No cumplimos, tenemos que hacer el ajuste. Como era de esperarse, vamos a aumentar, ya en el sentido Y no podemos aumentar más las columnas, ni podemos aumentar más las vigas, tampoco arquitectónicamente pues no nos es posible. Vamos entonces, vamos vamos a aumentar ese de 35, ese espesor, aunque está paralelo en el eje X, pues nos sirve, ya que vamos a aumentar pues la rigidez ahí, aunque tal vez no en el sentido que más necesitamos, pero vamos a ver cómo nos va con ese cambio. Aquí devolvemos el factor de escala de la gravedad al factor original, 9,80 o 980,65 por las unidades que estamos manejando. Recuerda que estamos trabajando en MKS, manejamos kilogramos por centímetro cuadrado o metro cuadrado, según corresponda. Ya, vamos a analizar. Esperemos a que mientras eso pasa, mientras se realiza el análisis, pongamos en cero nuestra base de datos. Vamos a limpiar. Limpiamos de forma rápida, esto es muy rápido. Bueno, perdón, aquí tenemos que darle limpiar. Limpiamos las derivas, también los desplazamientos en los nodos. Vamos a masa, esperemos que el modelo termine de analizarse. Ahí lo estamos analizando. Quitamos la deformada y vamos a ver cómo nos va. Obviamente en el sentido X estamos sobrados. Aquí una cosa muy importante que es, siempre debemos estar pendiente de los modos de vibración, que no esté presentándose pues anomalías ahí con los periodos. Ahí estamos obteniendo los periodos adecuados dentro de lo que se esperaría en la estructura, están bien. Vamos entonces, llenamos toda nuestra base de datos, seleccionamos los casos de carga en X, en Y, de sismo, para el tema de desplazamiento en la masa y derivas, o desplazamiento de los nodos, para calcular derivas. Aceptamos, volvemos a nuestra hoja de análisis sísmico dinámico. Sigue aumentando la masa de nuestra edificación, obviamente. Aumentamos ahí 5 centímetros paralelo al eje X de las columnas. Importamos nuevamente los periodos ahí de vibración, participación de masa, vemos la tabla, se actualiza correctamente. Actualizamos el cálculo de peso de la edificación, lo tomamos aquí de la reacción en la base. Recuerden, siempre tenemos que seleccionar los patrones de carga y casos de carga correspondientes. Vamos a lo que es carga muerta de elementos estructurales, lo copiamos. Hacemos el ajuste porque aquí sí ya tenemos que aumentar aquí a 40. Aumentamos a 40 entonces. Esa queda en 0. La otra está bien, que es la circular. 629.000 kilogramos contra lo que tenemos allá en fuerza horizontal equivalente. Estamos dentro de los rangos aceptables. Vamos a continuar entonces.
Modificamos aquí las fuerzas obtenidas para hallar el nuevo factor de amplificación o de corrección del cortante dinámico. Ahí ya nos calculó para X, ahora para Y, está dándonos un 6% en X y en Y un 25% más o menos. Realizamos pues el ajuste de este factor. Este es el que va a quedar en la memoria, este que estamos haciendo aquí manualmente, porque vamos a ver que ahorita con el ajuste que hacemos, pues el otro queda en el valor que es, ¿no? Que debe ser menor que 1 ese factor. Cuando sea menor que 1 ese factor, tanto para sismo X como para sismo Y, pues habremos alcanzado y estemos cumpliendo obviamente con derivas, pues habremos terminado las interacciones y podemos seguir con el tema de diseño ya de elementos estructurales como tal. Multiplicamos esa escala de factor, ahí nos queda ese valor en X. Multiplicamos rápidamente. Esto lo estoy haciendo sin acelerar el video, ¿no? Ya debe tener uno cierta agilidad, cierta rapidez para hacer esto. Ahí nos quedó modificado el sismo en Y, ese factor. Vamos a analizar, vamos a correr el modelo. Vamos a limpiar nuestra base de datos nuevamente. Estos factores aquí. Esto no lo voy a actualizar en la próxima interacción, lo voy a dejar así. Para que esto lo debemos cambiar cuando termine de correr el modelo, ¿no? Tanto para X como para y hallar y verificar que esté por debajo de 1, pero no lo voy a hacer intencionalmente para que nos marque el error en las memorias y sepamos cómo corregirlo por si acaso olvidamos esa actualización ahí. Chequeamos derivas, estamos cumpliendo en X sobradamente. En Y, que es el que nos interesa, vamos a ver, estamos cumpliendo. Ya con el ajuste, ya cumplimos. Quedamos incluso algo holgados. Pues no lo voy a refinar más. Podemos seguir haciendo interacciones para que pues la estructura nos quede lo más segura y económicamente viable. Lo voy a dejar ahí. Voy a continuar con el ejercicio así. Quitamos esto para que vean que fue el anterior chequeo de derivas que no nos cumplió. Vamos entonces a limpiar lo que son estas tablas. Ojo con no borrar la altura de pisos, que eso se hace automáticamente y lo vamos a requerir luego, eso que dejé ahí sin limpiar. Esto no cambia, lo que modificamos fueron los factores, no modificamos en esta oportunidad. En todo caso voy a hacer los porcentajes de participación, no tienen por qué cambiar, que lo que modificamos, recuerden, fueron los factores. Limpiamos y los desplazamientos y cargamos los nuevos en centros de masa. Y vamos a hacer lo propio también con el tema de desplazamientos en los nodos para cálculos de derivas, la base de datos de derivas. Limpiamos y copiamos o extraemos los nuevos valores para cada sentido del sismo en análisis. Aceptamos, volvemos a nuestra hoja de análisis del sismo y cargamos, importamos los desplazamientos. Vamos a ver que todo esté correcto. Estos, miren, que no cambie, como no cambiamos la masa de la edificación, pues esos pues no nos tiene por qué cambiarlos ni cambiamos la rigidez, pues la matriz de rigidez de la estructura, pues no nos tienen por qué cambiar esos porcentajes de participación. Ahí vemos que lo que es el tema del cálculo de la estabilidad por piso nos está cumpliendo, como era de esperarse, y nos cumple el tema de derivas. Estamos chequeando aquí que lo que obtuvimos o lo que le dimos allá en nuestro modelo, pues aquí lo interpretamos ya con fórmulas que hace la tabla. Veamos que coinciden. Para el sentido de X, fíjese, obtenemos el mismo valor en deriva, nos está marcando que es acá en el segundo piso, lo más crítico. Lo mismo nos muestra acá el modelo. Vamos a señalarla, perdón, en esta tabla no, esa es en la de verificación de deriva por piso, ¿no? Para el sentido X, vemos que es un valor bastante similar.
Para el sentido Y hacemos lo propio también. Nos está dando ahí 0,092. Estamos menor al 1%. Estamos bien, estamos correctos. Se nos está presentando también en el segundo piso. Y vemos que en nuestra tabla tenemos también ese mismo valor. Aproximado ahí, pero está bastante cercano al valor que estamos obteniendo ahí. Vamos a evaluar lo que es irregularidad torsional. Entonces picamos acá. Vamos a extraer la información. Los encabezados de tabla o los comentarios nos dicen dónde tenemos que buscar ese valor. Por si acaso no lo podemos hacer de forma automática, vamos a hacerlo de forma manual aquí para que vean cómo es el procedimiento. Chequeamos qué tabla es, vamos al modelo, control T para abrir el tema de tablas. Vamos a la tabla que se nos indica ya en el encabezado o en el comentario, lo marcamos, damos OK. Seleccionamos los casos de carga de sismo, tanto para X como para Y. Filtramos. Este es un tema, el tema de irregularidad torsional, pues es algo que se actualiza bastante en la nueva norma. Cuando se modifique, pues no va a permitir, tengo entendido, no va a permitir irregularidad torsional extrema. Vamos a ver qué tipo de irregularidad tenemos. Copiamos la información. No podemos copiar toda la tabla, sino que la copiamos de forma parcial primero y luego copiamos pues los datos numéricos o los resultados que nos conviene. Ahí nos indica el encabezado de la tabla cuáles son. Vemos que en el sentido X estamos con un factor de ajuste de 1, es decir, estamos bien. El sentido Y, que es el más crítico, pues de pronto nos va a dar una irregularidad torsional extrema. Efectivamente, ahí vemos que estamos obteniendo valores por encima de 1,4, por lo tanto debemos manejar unos valores de ajuste de nuestro coeficiente de reducción R sub 0 de 0,8. O sea, tenemos una irregularidad extrema, como lo menciono, la nueva norma, la actualización de la NCR 10, cuando salga, si es que algún día nos permiten conocer esa actualización, pues va a manejar, esto no lo va a permitir. Por ahora lo permite, lo que hace es castigar ahí ese factor de reducción del sismo elástico. Vamos a manejar entonces un valor menor. Damos siguiente. La siguiente irregularidad eran las que teníamos pendientes, las que había dicho que una vez el modelo estuviese listo, íbamos a manejar estos dos casos de irregularidad en altura, que es piso flexible. Para ello necesitamos hallar pues la rigidez por piso. Creamos vamos a traerlo automáticamente. Creamos estos dos casos de carga de sismo estático sin excentricidad para hallar esa rigidez piso a piso que nos da el programa de TAPS. Marcamos ahí según la dirección en análisis, damos a aceptar y vemos los valores ahí. La tabla internamente pues aplica las fórmulas que vemos arriba y nos arroja entonces un phi sub A igual a 1, ¿no? Estamos cumpliendo. Esto lo intuye uno pues porque la rigidez no está cambiando, nuestra estructura permanece estable. No obstante, aquí vemos el sustento matemático, el cálculo respectivo. Tomamos el siguiente. La tabla no nos deja equivocar. Aquí si hubiésemos marcado que sí, pues hacemos aquí la correspondiente extracción de datos y ella se actualiza de forma automática a través de una macro y no nos deja cometer el error. Mire, ahí está diciendo que no existe ese tipo de excentricidad. Vamos a revisar el siguiente, que es el tema de distribución de masa. Tampoco tenemos una distribución de masa que sea diferente piso a piso. Aquí nos marca los valores, hace los cálculos y nos calcula dónde aplica el tema del phi sub A por distribución de masas, que es la tipo 2A,
vemos que estamos cumpliendo. Esto lo intuíamos ya, ¿no? Porque no tenemos variación de masas piso a piso. Entonces, pues la tabla aquí tampoco nos deja equivocar, ¿no? Si acaso lo marcamos y hacemos aquí el cálculo matemático, pues automáticamente aquí se marca como que no, corrige ese error que teníamos ahí involuntario. Volvemos a sismo, vemos nuestro nuestro coeficiente de disipación de energía ya reducido. Este sale pues de aplicar la fórmula que tiene en cuenta todos los coeficientes de acuerdo a los diferentes tipos de irregularidades que ya hemos analizado, ya los analizamos todos. Aquí está en el punto 1.6, coeficiente de disipación de energía R. Ya hicimos esa multiplicación, fíjese que ahí está, bueno, ahí no está marcando el caso que no se cumple, pero voy a corregir eso. Estamos con un ajuste del 0.8 en planta y en altura de 0.9. Supergeometría no estábamos cumpliendo también. Volvemos y calculamos entonces este factor que será nuestra reducción de sismo. Nuestro porcentaje. Aquí podemos pues determinar las combinaciones de diseño que se van a copiar a nuestras memorias. Abrimos las memorias. Vemos que está el resumen de todo lo que hemos hecho. Ahí vemos el espectro, tanto el de cálculo de derivas, el elástico, como el inelástico, ya que tenemos ese factor R sub 0 calculado. Vemos ahí lo que es el cálculo de la fuerza horizontal equivalente por el método aprobado por la norma. Vemos los resultados ahí. Portante basal dinámico también. La participación de masa, la tabla, tenemos 12 modos, ya vemos que en el quinto modo estábamos cumpliendo, no obstante pues tenemos los 12 modos que trae ahí predeterminada. Aquí quería llegar a este punto, recuerden que les dije que no corregía lo que era el tema de la fuerza en X, en la base, y en Y. Bueno, ahí nos lo está marcando la memoria, no nos deja cometer errores, nos lo marca en rojo. Esto fue lo que olvidamos actualizar. Vamos entonces a la respectiva tabla, abrimos nuestro modelo. Control T, recuerden, acceso ahí de teclado para abrir. Vamos a reacciones en la base. Verificamos que estén nuestros casos de carga. Ahí no están. Si el que utilizamos en el anterior, vamos a abrir los casos de carga. Sismo en X, vamos a abrirlos todos, los que necesitamos, ¿no? Ahí está, fuerza por sismo en X, la seleccionamos, pegamos acá, actualizamos, vemos que nos da 1, cerrado. Actualizamos para el sentido Y, para el sismo en Y. Vamos a ver cuánto tenemos. Mire, la aproximación fue muy justa, entonces nos está dando 1. Ahí estamos bien, pero en la memoria por los decimales nos sigue marcando error. Entonces lo que tenemos que hacer aquí pues es una aproximación. Vamos a hacerlo aquí directamente para no correr nuevamente el modelo, sino que hacemos el ajuste aquí. Ya ahí nos marca, vamos a aproximar aquí manualmente. Lo que teníamos que hacer era aproximar mejor este último dígito aquí, que digo de pronto quedó muy ajustado. Debía haber dejado aquí de pronto 6 y ya con eso pues tenemos un... Voy a dejar el modelo para que ustedes pues hagan la prueba de la hoja por su cuenta y comprueben que esto es así. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya en la memoria nos marca, nos corrige esa advertencia. Quedó en blanquito ahí. Estamos con estos factores que seguramente si lo modificamos ahorita en nuestro modelo y volvemos y corremos, obtenemos ese valor de fuerza en X y fuerza en Y y ya no nos bota error ahí. Nos hace mejor pues la aproximación. El tema de chequeo de derivas pues también nos lo incluye aquí en esta tablita, tanto para el sentido X, el sentido principal Y. Vemos los factores ahí de ajuste que tuvimos en cuenta, vemos el R
Y el tema de las combinaciones de carga, pues lo podemos definir aquí, ¿no? Depende de las cargas que nos apliquen, las combinaciones, perdón, que nos apliquen, pues las pasamos a nuestras memorias. Y luego, si queremos, modificamos la respectiva tabla y las creamos automáticamente en nuestro modelo. Creo que fue en el tercer video que mostré cómo se hacía esto. Ahí tenemos nuestras combinaciones. Podemos sacar también las de chequeo de cortante de vigas, las de prediseño de cimentación, en fin, incluir pues las que creamos conveniente para nuestro análisis sísmico y posterior análisis pues de los elementos, análisis y diseño de nuestros elementos estructurales. Bueno, hasta aquí llega este quinto video, espero que les sea de utilidad, la tabla va a quedar disponible. Espero que hagan buen uso de él. Y no, pues agradecer su atención, eh, esperando siempre que sea de ayuda. Como vemos, sirve para hacer rápidamente las interacciones que necesitemos para ajustar nuestro cortante basal hasta que encontremos pues una combinación de elementos estructurales y una conformación idónea y económicamente viable. El prediseño, como vimos, pues nos sirvió porque en últimas, pues fue lo que terminamos empleando en nuestro modelo para ajustar lo que es derivas y ajuste de cortante dinámico. Entonces, agradezco que hayan llegado hasta acá, espero que descarguen la tabla, hagan buen uso de ella y que le den me gusta ahí para que el algoritmo pues haga lo suyo y recomiende el video y muchas más personas puedan tener acceso a la aplicación. Entonces, pues no es más por hoy. Hasta una próxima oportunidad.